causa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Hola,
Yo soy el pastor John Montaña y estoy aquí para guiarlos en este tiempo de alabanza, adoración y exposición de las Escrituras. Bienvenidos a nuestro último sermón virtual. Si Dios lo permite, el próximo domingo ya estaremos realizando nuestro servicio de manera presencial. Así que bueno, espero que aprovechen este tiempo y que de alguna forma, pues aunque sea un servicio virtual, estemos nosotros adorando al Señor con reverencia y también escuchando su palabra con reverencia. Quisiera leer un pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Estas son palabras de Jesucristo cuando se aparece al apóstol Juan en la isla de Patmos y dice: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nuestro Dios, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios poderoso. De acuerdo con esa verdad, yo quiero animarlos a que juntos en esta mañana cantemos Dios poderoso. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios las cosas vienen de ti, por ti, obrando soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor.
El Salmo 23, del versículo 1 al versículo 3, dice lo siguiente: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Les animo a que juntos cantemos el Salmo 23. Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás
seguiré, mi buen pastor, mi buen pastor, mi buen pastor. Bueno, y antes de escuchar los anuncios que tenemos para hoy, quiero que oremos juntos por lo que acabamos de cantar y también por lo que pronto vamos a escuchar a través de la palabra de Dios. Padre, en esta mañana queremos exaltarte porque tú eres un Dios poderoso. Tú controlas absolutamente todo cuanto existe. Nada fuera de la creación se escapa de tu poder o de tu soberanía. Tú gobiernas, Señor, sobre todas las cosas. Y esta verdad trae gran consuelo a nuestras vidas porque nos da esperanza. Muchas veces podemos sentir que la creación está fuera de control, que las ciudades están fuera de control, pero sabemos que tú eres un Dios poderoso que por encima de todo gobierno, incluso que por encima de toda la potestad maligna del sistema de este mundo, hay un Dios soberano gobernando. Y eso trae consuelo a nuestras vidas, pero al mismo tiempo no solamente nos consuela, sino que también nos llena de júbilo al punto en que podemos venir en adoración, venir en oración y exaltarte por tu poder, por tu majestad, por tu plan de redención. A ti te exaltamos, oh Señor, en esta mañana. También, Señor, queremos confesar nuestros pecados, pedirte perdón por cualquier ofensa que cometemos ante este Dios todopoderoso, ante este Dios que gobierna todas las cosas. Si te hemos ofendido, Señor, consciente o inconscientemente, venimos delante de ti a confesar nuestros pecados con la esperanza que nos da el Evangelio de que podemos recibir perdón en Cristo Jesús y que aquellos que están en Cristo, o para aquellos que están en Cristo, no hay condenación. También asimismo, Señor, presentamos delante de ti nuestras peticiones. Presentamos delante de ti la reunión de apertura, de reapertura que tendremos el próximo domingo, Señor. Que seas tú guiándonos, orientándonos, animándonos a participar de ese día especial y que a través de tu providencia, Señor, tú nos permitas llevar a cabo el servicio presencial que tanto extrañamos como iglesia. Asimismo, Señor, te queremos pedir por las necesidades de la iglesia. Tú las conoces, las hemos presentado los días martes en oración, Señor, y te pedimos que seas tú glorificándote, Señor, a través de cómo contestas nuestras peticiones, Dios, porque también podemos exaltarte por eso. Tú contestas nuestras oraciones, tú has respondido nuestras oraciones y hoy podemos exaltarte por eso y con esa misma confianza venir y presentarte otras peticiones porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, así nos contestas. Y por último, Señor, queremos pedirte por el mensaje de hoy, por este texto del Evangelio de Marcos. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, que podamos verte a ti como el pastor de nuestras vidas, ese pastor que provee, ese pastor del cual ahora cantábamos en el Salmo 23, que nosotros podamos verte así, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, y antes de pasar a la exposición de las Escrituras, quisiera hacer un anuncio de felicitación a aquellos que estuvieron de cumpleaños esta semana. Me refiero a Freddy Ramírez, a Liliana Chivatá y también a Jason Pinzón. Ellos estuvieron de cumpleaños esta semana. De hecho, Jason hoy en horas de la tarde contraerá matrimonio, así que ese es otro motivo de gozo para nosotros. Pero bueno, antes de escuchar los anuncios y la predicación, les animo a que juntos oremos por ellos. Padre, hoy te doy gracias por la vida de Freddy Ramírez, por la vida de Liliana Chivatá. Señor, estoy seguro que tú estás haciendo grandes cosas en las vidas de ellos. Estoy seguro que a medida que el tiempo pasa, Señor, y ellos van caminando en la fe, tú te vas revelando a sus vidas, te vas revelando a sus corazones. Y yo estoy seguro, Señor, que lo seguirás haciendo, que año tras año, mientras ellos siguen creciendo en gracia, siguen creciendo en el Evangelio y siguen aumentando en su edad,
te van a ir conociendo más, Señor. Te van a ir conociendo de formas en que quizás no te conocían antes. Y yo te quiero dar gracias por eso, porque tú nos permites ver lo que tú vas a hacer en sus vidas, lo que estás haciendo en sus vidas. Y hoy te pedimos que les bendigas y te damos gracias por la vida que has derramado sobre ellos, la gracia que has derramado sobre ellos. También oramos por Jason Pinzón, por su cumpleaños, por su matrimonio, Señor, que su vida y su unión matrimonial, Señor, refleje el Evangelio, Señor, el Evangelio de Jesucristo, y que, bueno, Señor, él pueda también seguir creciendo junto con su esposa Dana en la fe, Señor, que este camino que ellos hoy inician puedan seguirlo recorriendo aferrados a las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, y hablando un poquito acerca ya de los anuncios, esta semana yo había quedado de enviarles un formulario, pero no lo envié porque, bueno, realmente era necesario enviarlo solamente la semana previa o la misma semana en que íbamos a hacer la reapertura. Entonces, esta semana sí les voy a cumplir la promesa, les voy a enviar un formulario de registro que es obligatorio para asistir a la reunión presencial. El formulario, repito, que vamos a enviar esta semana es obligatorio para asistir a la reunión presencial. ¿Por qué es obligatorio? Porque es por ley, no es un requisito que nosotros pedimos como iglesia, sino que es un requisito, ¿verdad?, que los protocolos de bioseguridad exigen. Entonces necesitamos que todas las personas que van a asistir el 3 de octubre a nuestra reunión diligencien ese formulario. De hecho, ese formulario hay que llenarlo todas las semanas. Todas las semanas vamos a tener que llenar ese mismo formulario, y ese formulario lo que trae es unos datos básicos acerca de los que van a asistir, pero también una lista de síntomas. Entonces, en dado caso que usted reciba el formulario y esté llenando la hojita de síntomas y tenga más de un síntoma o haya tenido contacto con una persona que tiene COVID-19, pues lo ideal sería que usted se abstenga de asistir a la reunión presencial. Si usted tiene alguno de los síntomas que aparecen en ese formulario, lo que dice pues la ley es que la persona no puede asistir al servicio de adoración. Entonces es necesario, recuerde, llenar el formulario para saber también cuántas personas van a asistir por familia. Y por otro lado, también es bueno que ustedes sepan que la reapertura en este momento la vamos a tener solamente en el salón de reuniones. El apartamento que teníamos de la zona aquí no va a estar funcionando, por lo menos por el momento no lo vamos a tener, no lo podemos alquilar en este punto, así que si usted quiere llevar a los niños a la reunión del domingo, serán bienvenidos. Recuerde que los niños tienen su reunión por Zoom antes del servicio de adoración. Entonces, si usted los quiere llevar al servicio de adoración, serán bienvenidos, pero también va a tener que llenar el formulario para ellos porque pues es obligación, es requisito. Y pues también aprovecho para animar a los padres de familia que si van a llevar a sus niños, pues estemos allí pendientes de ellos, que no estén corriendo por los pasillos, que no vayan a estar quitándose el tapabocas, y también que pues sobre todo haya, digamos, un comportamiento ejemplar mientras el culto se esté desarrollando para que no haya ningún tipo de distracción, ¿ok? Y por último, el próximo sábado es la segunda jornada de aseo que vamos a tener previa a la reapertura. Y pues en esta jornada el aseo es mucho más sencillo de lo que fue hace 15 días. Vamos a barrer, vamos a trapear, a darle una limpiadita a los baños para que el día de domingo ya esté listo el lugar, ¿no? Esté en óptimas condiciones. Entonces vamos es como a quitar el polvo que se ha acumulado estos días desde que hicimos oficio. Entonces, las personas que estén interesadas en ir ese día, por favor escríbanme, y por supuesto nos vemos el sábado para que juntos estemos allí adecuando el lugar para el día domingo. Entonces, bueno, estaremos allí pendientes y vamos a dar paso al tiempo de predicación.
Bueno, y después de esa larga lista de anuncios, vamos a proseguir con la serie del Evangelio de Marcos y yo quiero contarles que con el tema de hoy ya completaríamos los mensajes sobre la primera parte del Evangelio de Marcos. Así que para el próximo domingo vamos a hacer una pausa de esta serie y posiblemente la estaremos retomando el 14 de noviembre. Entonces vamos a hacer una pausita después de hoy del Evangelio de Marcos, así que por favor acompáñenme a Marcos capítulo 6, versículo 32 y vamos a leer hasta el verso 42. Marcos 6 del 32 al 42. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado, pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo. Los bendijo, partió los panes y los iba dando a sus discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. El mensaje de esta mañana se titula Un pastor que provee. Un pastor que provee. La mayoría de nosotros ha tenido la oportunidad de realizar viajes por carretera. Y como ustedes saben, a lo largo de la carretera uno se encuentra con algunas señales en la vía que anuncian algo. Por ejemplo, si vamos a Melgar, en el camino nos vamos a encontrar con una señal que dice algo así como Melgar a 5 kilómetros. Ahora, esa señal en la carretera no se centra en sí misma, sino que nos lleva a pensar en algo mucho más grande. En este caso, nos lleva a pensar en Melgar. Nadie se detiene en la carretera a mirar la señal, ¿cierto?, durante algunos minutos y luego se devuelve a Bogotá. La señal apunta hacia algo más grande, hacia algo mayor. Bueno, el pasaje que vamos a estudiar hoy nos muestra una señal que apunta a algo más grande. En este caso, la señal es la multiplicación de los panes y la alimentación de los 5,000. Pero esa señal va mucho más allá de ese milagro. Este suceso extraordinario tan popular apunta hacia algo más grande. Nos está revelando algo acerca de Jesucristo. En este caso particular, nos está mostrando a Jesús como el pastor que provee. Así que, de acuerdo con esto, mi mensaje para ustedes en esta mañana es: veamos a Jesús como el pastor que provee lo que nosotros necesitamos. Veamos a Jesús como el pastor que provee todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, permítame aclarar algo. Este mensaje que vamos a ver el día de hoy, tenemos que entenderlo con la mayor profundidad
posible, porque es muy fácil quedarnos en la superficie pensando en que Jesús nos va a proveer solamente cosas materiales. Sin embargo, como ya nosotros lo hemos aprendido en diversas ocasiones, la provisión material no es lo más importante. Recuerden, necesitamos ir más allá de la señal. Necesitamos saber hacia dónde está apuntando este milagro para poder conocer qué es lo que Jesús provee exactamente. Así que vamos a ver el texto desde dos perspectivas o desde dos ángulos. El primer ángulo es el ángulo de Jesús. Vamos a ver quién es Jesús en este pasaje, cómo lo presenta Marcos en este pasaje. Y el segundo ángulo o la segunda perspectiva que vamos a ver es la de los apóstoles. ¿Qué es lo que los discípulos deben hacer? ¿Cuál es la función que ellos tienen en esta historia? Entonces, todo esto lo vamos a ver para entender el objetivo del mensaje. Queremos ver que Jesús es ese pastor que provee todo lo que necesitamos. Así que empecemos por el primer encabezado. El ángulo de Jesús. ¿Qué es lo que el texto nos dice acerca de Cristo? Bueno, es interesante cómo el pasaje nos presenta a Jesús, porque presenta a Cristo desde la situación de la multitud, desde la situación de la gente. Jesús se había quedado solo con sus discípulos, como lo dice el versículo 32, pero luego la gente empieza a llegar en el verso 34. Y el verso 34 nos dice cómo es que Jesús ve a la gente. Leámoslo una vez más. Dice, al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, ¿cómo veía Jesús a la multitud? Bueno, los veía como ovejas sin pastor. Él siente compasión de estas personas porque son como un rebaño sin pastor. Así que Jesús, ¿qué hace? Empieza a enseñarles la palabra. Ahora, cuando ya se hace muy tarde, ya ha avanzado el día, pues los discípulos le dicen a Jesús que despida a la multitud para que ellos vayan a comer algo. ¿Y Jesús qué les dice? Les dice, denles ustedes de comer. Y por supuesto, es una multitud de más de 5,000 personas. Los discípulos no saben qué hacer. Dan una idea muy vaga, pero ellos no saben cómo actuar. Así que al final, Jesús alimenta a la multitud. Jesús alimenta a la multitud y eso nos lleva a ver algunos detalles importantes en esta historia. Por ejemplo, noten lo que dice el versículo 35. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. De acuerdo con las palabras de los discípulos, ellos estaban en una zona desértica, desolada. Pero cuando Jesús les va a dar de comer, noten lo que dice el versículo 39. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Aquí tenemos unos detalles muy interesantes. Marcos nos dice que Jesús manda a la gente a sentarse o a recostarse sobre la hierba verde. Y ese es un dato curioso. Eso suena como un detalle interesante porque se supone que ellos estaban en una zona desértica. Pero además de eso hay otro detalle más. Noten el versículo 42. Dice, todos comieron y se saciaron. Todos comieron y se saciaron. Entonces, noten estos datos, ¿no? Recopilemos los datos. Jesús ve a las personas como ovejas sin pastor. Están en un lugar desierto en donde no hay comida. Jesús multiplica los alimentos, recuesta a la gente en la hierba verde y luego les da comida
y los sacia a todos. Así que, de acuerdo con esto, ¿qué es lo que se nos está diciendo acerca de Cristo por medio de esta señal, por medio de este milagro? Bueno, la conclusión rápida a la que todos llegamos siempre, la más apresurada, es que Jesús provee comida. Sin embargo, esta señal está apuntando a algo más grande que eso. Nos está mostrando que Jesús es el pastor de estas personas. Jesús está presentando como el pastor que estas ovejas necesitan porque son como un rebaño sin pastor. Así que no solamente se trata de que Jesús provee comida, sino de lo que Jesús es. Él es el pastor que provee. Y Él provee algo más que alimento. Cuando el pasaje dice que ellos eran como ovejas sin pastor, ¿qué es lo que hace Jesús? Versículo 34. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, noten que Jesús ve el problema. Estas personas son como ovejas sin pastor. ¿Y cuál es la solución de Jesús? Voy a enseñarles. Voy a darles de la palabra. ¿Y por qué es tan importante la palabra? ¿Por qué enseñarles? Bueno, recuerde lo que vimos hace 8 días. Juan el Bautista había muerto a manos del rey Herodes. Ya no estaba el profeta que hablaba de parte de Dios, que hablaba palabra de Dios. Y ahora la gente es como un rebaño sin pastor. Ya no estaba Juan el Bautista. Así que Jesús va a enseñarles y les provee comida y los sacia con la palabra. Así que al final de cuentas, la señal de la multiplicación de los panes y los peces está apuntando a algo mucho más grande. La comida, en este caso, es como la señal en la carretera que nos está llevando a ver a Jesús como el pastor que viene a proveer a su pueblo. La comida solamente es una imagen de lo que Jesús viene a proveer. Él viene a hablarnos de parte de Dios, a enseñarnos su voluntad. Él vino a darle al pueblo lo que el pueblo perdió con la muerte de Juan el Bautista. Él es el pastor que provee. Ahora bien, este pasaje nos hace pensar en textos del Antiguo Testamento, como el que cantamos al inicio. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sobre verdes pastos me hará descansar. Eso es justamente lo que Jesús hace con estas personas en el pasaje. Los hace recostar sobre la hierba verde en medio del desierto y les da descanso en su necesidad. También podemos recordar Ezequiel 34. En Ezequiel 34 se nos habla del pastor que es Dios mismo, y Dios mismo como pastor viene a precisamente pastorear a su pueblo porque los pastores del pueblo no hacen una buena labor. Así que la promesa de Ezequiel 34 es que el Señor mismo iba a venir a pastorear a través del trono de David. Así que Jesús es el pastor que viene a proveer para su pueblo. No solamente comida, no solamente cosas superficiales. Él viene a pastorear con su palabra, viene a cuidar a su pueblo, viene a salvar a su pueblo. Él nos provee de estas cosas. Por lo tanto, una de las enseñanzas que nos queda a nosotros con respecto a este pasaje es que debemos evitar al máximo como pensar solamente en lo superficial. Porque muchas veces nos quedamos solamente viendo la señal.
Jesús provee alimento, Jesús provee lo material y nos quedamos ahí, no miramos más allá de eso. Por supuesto, el Señor nos anima en oración a que pidamos por el pan de cada día. Podemos pedir por nuestras necesidades urgentes y superficiales, pero al mismo tiempo el pasaje nos está mostrando que nosotros deberíamos anhelar la provisión eterna que necesitamos como ovejas. No solo debemos centrarnos en Cristo como aquel que provee pan, sino que podemos ver a Cristo como el pan de vida. Recuerde que Él se presenta así en el Evangelio de Juan. Él dice, yo soy el pan de vida. Entonces siempre eso es lo que nosotros deberíamos anhelar, buscar. No simplemente venir a Cristo por lo que Él puede darnos, sino venir a Cristo por lo que Él es. Y Él nos va a estar alimentando, nos va a llevar a verdes pastos, alimentarnos con su palabra, con su sustento. Ahora, habiendo visto esto, que Jesús es el pastor que provee todo lo que necesitamos, pasemos al segundo encabezado, el cual va a reforzar lo que acabamos de ver. Hablemos del ángulo de los discípulos. ¿Qué es lo que los discípulos deben hacer? ¿Qué es lo que los discípulos deben hacer? Bueno, al igual que vemos detalles importantes con respecto a Cristo, hay 3 detalles importantes que quiero resaltar con respecto a los discípulos. En primer lugar, note que ellos son, de acuerdo con Jesús, los que tienen que alimentar a la gente. Versículo 37. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Note que ellos piensan que tienen que comprar pan, mucho pan. Ellos están pensando en forma física. Y por supuesto, Jesús les coloca esa responsabilidad sabiendo que ellos no pueden llevar a cabo esa tarea. Ellos no pueden hacerlo, menos en un lugar desierto. En segundo lugar, vemos también que los discípulos son los meseros de la historia. Versículo 41. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Aquí vemos que Jesús les da el alimento para que ellos lo repartan. Pero hay un detalle más en el versículo 43. Dice, recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos se quedaron con una cesta llena de panes y peces, cada uno de ellos con una cesta llena. Ahora bien, ¿qué nos dicen estos detalles, estos 3 detalles sobre los discípulos? Bueno, nosotros aprendemos que la labor de los discípulos, la cual iban a llevar a cabo, iba a ser provista por Jesús. Ellos tienen una responsabilidad. Cuando Jesús ya no esté, ellos van a tener que pastorear al pueblo de Dios. Y la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿cómo lo van a hacer? Ellos no contaban con la capacidad para hacer eso en sus propias fuerzas. Bueno, Jesús es el pastor que les proveyó a los discípulos en ese momento para que pudieran llevar a cabo su misión. Ellos necesitaban alimentar a la gente, no podían hacerlo. Jesús les proveyó el pan para llevar a cabo su tarea. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios nos provee y provee de lo que necesitamos para llevar a cabo la misión que tenemos. Los discípulos no podían solos. Necesitaban de Cristo para alimentar la multitud. No tenían los recursos.
Solo tenían 5 panes y 2 peces, y sin embargo Jesús tomó esos recursos y los multiplicó. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que ellos los compartieran con otros. Y ahí también estamos nosotros. No tenemos recursos, somos limitados, tenemos grandes responsabilidades, pero Jesús está con nosotros. Él proveerá lo que necesitamos para poder bendecir a los demás. Él proveerá todo lo que necesitamos como Iglesia Bíblica Casa del Evangelio para que podamos seguir adelante. Es por medio de Cristo que tendremos todos los recursos que necesitamos para avanzar en nuestra misión. El Señor proveerá para que su iglesia continúe adelante. Esto mismo nos lo recuerda 2 Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6. 2 Corintios 3, del 4 al 6 dice: esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Amigos, es a través del Evangelio que Dios nos hace suficientes para el ministerio. Es a través del Evangelio que Dios nos hace suficientes para servirnos los unos a los otros. Muchas veces vamos a ver obstáculos, vamos a ver dificultades, pero nosotros podemos recordar que Jesús es el pastor que necesitamos, el cual provee para todas nuestras necesidades. Qué bueno es saber que tenemos un gran pastor. Esa es nuestra gran seguridad. Podemos seguir adelante porque Jesús es nuestro pastor. Así que, Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, cuando vean esta señal y se encuentren con esta señal, con este milagro, no se queden solamente pensando en lo superficial. No se queden viendo solamente la señal en la carretera, que Jesús va a proveer comida o que va a proveer dinero. No, miren más allá de eso. Él es el gran pastor que nos trajo esperanza, que nos trajo salvación y que nos provee de todo lo que necesitamos para seguir adelante en la fe. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por estos medios que tú has provisto, Señor, para que tu iglesia, en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, pueda seguir recibiendo tu palabra, Señor. Tú utilizas estos medios no como un fin en sí mismo, sino que utilizas estos medios, el internet, las transmisiones, para poder seguir pastoreando a este pueblo con tu palabra. Tú eres nuestro pastor, Señor. Y tú nos has pastoreado en todo este tiempo en que estuvimos reuniéndonos virtualmente. Y tú seguirás pastoreándonos cuando retomemos nuestras reuniones presenciales. Seguiremos adelante, Señor, porque tú estás con nosotros. Y no solamente estás con nosotros, nos has encomendado responsabilidades que muchas veces están más allá de nuestras capacidades. Pero estamos tranquilos, porque tú multiplicarás, tú proveerás en medio de nuestra debilidad y en medio de nuestra escasez, para que nosotros podamos suplir a tu pueblo, podamos pastorear a tu pueblo con tu palabra, con los dones que tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios. Gracias por ser nuestro pastor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo domingo en el lugar de reunión.
Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo.